Hola, yo soy Daniela Guillén Traverso. Este es un video para la clase de evaluación psicológica. Hablemos para empezar sobre el desarrollo histórico de la evaluación psicológica. Entre los antecedentes precientíficos tenemos que surgió la necesidad de hablar sobre evaluación a las personas en China en el año 2200 a.C. Esto es porque el emperador tenía la necesidad de saber si las personas que iban a trabajar junto a él, sus funcionarios, estaban aptos para el puesto. Luego Aristóteles, discípulo de Platón, comenzó a hablar sobre las diferencias que tenían las personas desde el punto de vista de la fisionomía. Esto es sobre los humores y cómo cada persona tenía características particulares que los diferenciaban a unos de otros. Luego, entre los antecedentes científicos tenemos a Adolf Quetelet, que no es psicólogo, sino astrónomo, pero él hablaba justamente sobre las particularidades que tenía cada individuo en comparación con otros y las necesidades que habían justamente de medir esas diferencias que existían mediante herramientas matemáticas. Se comenzó a hablar justamente aquí de la necesidad de tener herramientas estadísticas justamente para medir las diferencias entre las personas. La psicología como ciencia. Todos conocemos que Wundt es el fundador de la psicología experimental. Bueno, él justamente hablaba y fue el primero que enfatizó sobre la importancia de realizar las observaciones de todos los sujetos bajo condiciones tipificadas. Esto es decir, tener herramientas que sean las mismas para todos, estandarizadas con el fin de medir las diferencias que existían entre las personas. Esto es, las diferencias serían de sustratos no solamente psicológicos, sino también orgánicos y las relaciones entre los fenómenos que encierran la realidad de cada individuo. Luego tenemos a Charles Darwin, que no solamente se preocupó en notar las diferencias que existían entre determinadas plantas y animales, sino que notar las diferencias que existían entre los individuos, diferencias de temperamento, de conducta, de carácter, y que estas diferencias justamente son las que le llevaban al individuo a adaptarse. Las diferencias individuales no solamente empezaron a concebirse como algo totalmente normal, dejando de considerarse como errores de la naturaleza. Esa fue la aportación de Darwin con respecto a la evaluación psicológica. Luego vinieron las primeras pruebas mentales. Antes de esto, antes de que llegaran las primeras pruebas mentales, ya se comenzaba a hablar sobre la diferencia entre la filosofía y la psicología y se comenzó a hablar sobre la separación del alma del cuerpo. Hubo todo este debate filosófico-psicológico y obviamente dentro de esto siempre existió la necesidad de medir las diferencias entre un individuo y el otro. Pero con Castell se concentra en la creación de laboratorios de psicología experimental y la elaboración aplicada de pruebas. Consideraba que era posible obtener una medida de funcionamiento intelectual mediante la medición de los procesos elementales, tales como funciones sensoriales, perceptivas y motoras. Acuñó el término test mental. Aplicó pruebas a estudiantes para predecir su desempeño académico. Las pruebas fueron un fracaso total, pero la publicación de los resultados fallidos sirvió para que se abandonara el uso de pruebas sensoriales y motoras como indicadores de la capacidad intelectual. Luego, en la época moderna, siglo XX, tenemos a Alfred Binet y Theodore Simmons. Estos realizaron las primeras pruebas psicométricas en la historia de la psicología. Luego esta prueba fue revisada por Terman en la Universidad de Stanford y de ahí se conoció como test Stanford-Binet, que es bastante sonado, bastante conocido dentro del área de la psicología. Ya aquí comenzamos a hablar ya de test estandarizados que fueron aplicados con resultados aprobados científicamente. Luego, las guerras mundiales, que también es de conocimiento que en la Segunda Guerra Mundial comenzó a haber un boom con respecto a herramientas psicológicas y a la necesidad que tenía el individuo de conocerse y conocer a su par de manera un poquito más profunda.
La Segunda Guerra Mundial tuvo como consecuencia la instrumentalización del mayor programa de pruebas jamás emprendido, la cual permitió la ampliación de los fundamentos lógicos y métodos de medición en psicología de las pruebas. Se estableció una comisión de APA y se utilizó una prueba llamada Army Alpha Test, donde se ponían a prueba el razonamiento aritmético, seguimiento de instrucciones orales, juicio en materias prácticas, entre otras cosas. Posteriormente se construyó una segunda prueba beta que no era verbal, y se utilizaba más para analfabetos e inmigrantes que no podían leer los test que le proporcionaban para las mediciones psicométricas. Después de esto, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando tomó muchísima importancia justamente la evaluación psicológica, es que se comienza a hablar de la psicometría como una rama de la psicología. Si la psicología ya era considerada como una disciplina científica, su elaboración tenía que estar supeditada a un modelo matemático que explicase los resultados, además de contar con las garantías indispensables de confiabilidad y validez. Finalmente, en 1954 se publican las primeras recomendaciones técnicas para el uso de las pruebas. Como segundo punto tenemos el proceso de evaluación psicológica. La evaluación psicológica no se reduce a la aplicación de instrumentos diagnósticos, sino que implica una serie de fases como objetivos concretos para llevar a cabo el proceso de evaluación psicológica. Se requiere conocer el método hipotético deductivo y las variantes del mismo. Las dos técnicas metódicas más utilizadas son la correlacional y la experimental. Esto quiere decir que para una evaluación psicológica siempre se parte de una hipótesis. Y a partir de esta hipótesis es que el profesional comienza a ver cuál es realmente el método que va a utilizar y las herramientas que va a utilizar justamente para hacer la evaluación. Entre los teóricos más notables sobre el uso de los procesos de evaluación psicológica tenemos a Fernández Ballesteros y Carrobles, que proponen la realización del proceso de evaluación en 6 fases. Formulación y evaluación de problemas, formulación de hipótesis, selección de conducta clave y variables relevantes, tratamiento, recogida de datos pertinentes y las hipótesis, valoración de resultados, seguimiento. Este no es el único proceso que es expuesto de manera teórica sobre la evaluación psicológica, cómo hacer una evaluación psicológica. Hay un montón de procesos, pero este es como el más básico, el más práctico y el que se puede utilizar en cualquier momento. Pero siempre es bueno revisar la teoría para ver cuál es el que más le conviene a uno de manera profesional. Límites y alcances de la evaluación psicológica. Se debe tomar en cuenta que la experiencia, la habilidad y el comportamiento para interpretar las pruebas son requerimientos imprescindibles para quien utiliza estas técnicas. El seleccionador experimentado tiene la fluidez para interpretar incluso desde la primera impresión el perfil gráfico producto de un inventario de personalidad, un dibujo o una serie de respuestas emitidas por el examinado. Las pruebas de capacidades, intereses y personalidad por sí solos no constituyen una verdad total del respecto del sujeto. Es decir, no solamente un evaluador tiene que fijarse solamente en los resultados de las pruebas. Siempre es bueno fijarse poner principal importancia en la observación y dejarse llevar un poco por la intuición profesional. Es decir, para llegar a darle importancia también a la intuición, el evaluador tiene que tener una amplia preparación, un bagaje profesional muy amplio. En la entrevista se entra en contacto personal con el candidato, con lo que se puede proceder al análisis de la comunicación no verbal y el comportamiento consciente del individuo, para conocerlo en un sentido más profundo. El entrevistado deberá involucrarse con el sujeto para percibir en su totalidad, ya que en esta relación interpersonal se observa y se analiza mecanismos de defensa, manejo de emociones, congruencias de efectos con la conducta manifestada, tics, análisis del discurso, fluidez de ideas, curso de pensamiento, tartamudeos, etc. Esto quiere decir que en la entrevista uno tiene que poner atención, como decía anteriormente, a los detalles, observar los detalles en cuanto a comunicación verbal, no verbal, discurso del paciente para poder crear una hipótesis.
Principios éticos y deontológicos de la evaluación psicológica. La deontología se refiere a los deberes relativos a una práctica determinada. Son enunciados normativos sobre la evaluación psicológica que dan lugar a los códigos de ética. A la deontología corresponden los deberes y obligaciones de los psicólogos, lo cual incluye tributos y valores como idoneidad, integridad, capacidad, respeto por los derechos y dignidad de la persona, responsabilidad profesional y científica, deberes relacionados con la docencia, la investigación y de declaraciones públicas. No existe un código de ética por países, es decir, hay países que tienen códigos de ética profesional del psicólogo. La Fundación APA es la que regula, realmente es la que tiene el más preciso código de ética que regula a todos los psicólogos, y prácticamente lo que involucra es respeto al paciente, respeto a la identidad del paciente, respeto a la profesión, ser conscientes de no ejercer la profesión en situaciones no idóneas como para comprender al paciente, es decir, en estados de cansancio agudo, en estado etílico, usando algún tipo de fármaco o droga. Se basa prácticamente en el respeto a la profesión y respeto al paciente como tal. Siempre buscando hacer el bien, beneficiar al paciente, no juzgarlo, no recomendarle desde la realidad del evaluador, sino desde la realidad del evaluado. Muy importante dentro de la ética profesional es nunca diagnosticar sin haber cumplido todo el proceso de evaluación. No hay que adivinar qué es lo que tiene el paciente, sino hay que verificar siempre con todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición. Método clínico de la psicología. Con el método clínico se realizan exámenes de casos individuales y se puede llegar a conclusiones diagnósticas. Dentro de esta forma de psicología se pueden conocer técnicas históricas de observación y, por último, psicoanálisis. El camino histórico de este método consta de un estudio biográfico y de documentos del paciente. Historia clínica basada en entrevistas, tanto de la persona que asiste a la terapia como la gente allegada a ella. Es decir, una evaluación psicológica no solo tiene que ver con el individuo que busca nuestra ayuda, sino que tiene que ver con todo lo que lo rodea. El paciente, no hay que olvidarse que el paciente es un organismo biopsicosocial y tanto le puede afectar su entorno como las situaciones internas de él. Descripción del método clínico. El método clínico es un eslabón fundamental durante el proceso diagnóstico del paciente enfermo. Al ser un proceso sistemático, ordenado, reproduce y que evita que el médico realice afirmaciones al azar o por sentido común. El método clínico consta de 5 etapas. La primera es la identificación del problema, búsqueda de información, formulación de hipótesis, contrastación de diagnóstico, exposición de resultados. El método clínico es concreto, es específico y hay que seguirlo de manera secuencial. Autobiografía. ¿Qué es la autobiografía? Es la narración de una vida o la historia hecha por la propia persona sobre ella misma, mostrando su nacimiento, orígenes, acontecimientos importantes, experiencias personales destacadas, logros y fracasos. Uno de los aspectos que caracteriza a la autobiografía es la identidad entre el narrador y el protagonista de la historia. Cuando una persona hace una autobiografía, siempre lo hace pensando en quién la va a leer. Muchos profesionales de psicología utilizan esto como una herramienta de autoconocimiento, de autoayuda. Es decir, le mandan al paciente a hacer una autobiografía que solamente él la va a leer, o sea, el paciente quien la escribe, y muchas veces el profesional que manda la evaluación. Entonces, esto le da como más confianza al paciente de escribir lo que realmente pasa en su interior, para luego de algunos días volver a leer y notar lo que en ese momento fluyó. No es tan importante la sintaxis o el orden de las ideas. Esto se utiliza más como una tabla rasa, como lo que en psicoanálisis se llama, o sea, es simplemente dar ideas, lo que en ese momento se le ocurre a la persona, y después de algún rato volver a leer para darse cuenta qué es lo que escribió en ese momento.
Algunas autobiografías son redactadas para público con fines académicos, por ejemplo, pero esto ya es otro tipo de herramientas. La autobiografía en el contexto de la evaluación psicológica. Desde la psicología y atendiendo a los pasos a seguir en el proceso de evaluación, podemos decir que la contribución específica de la autobiografía se centra en la etapa exploratoria, como herramienta donde la información está limitada o es todavía incipiente. En esta etapa, esta técnica abre un abanico de posibilidades para explorar la personalidad del entrevistado en términos de que otro modo ignoraríamos. Los test proyectivos. Los test proyectivos son pruebas utilizadas tradicionalmente en el diagnóstico dinámico de la personalidad. Su presencia en la literatura comienza cuando Jung, en 1904-1910, publica su test de asociación de palabras. Justamente es la palabra que no me venía a la mente. La autobiografía al paciente se lo realiza como un ejercicio de asociación de palabras, donde él simplemente escribe, sin darle importancia al estilo de redacción, a la sintaxis y ni nada de eso. Lo importante es lo que escribe, es el mensaje, es los sentimientos que afloran en ese momento que escribe su autobiografía. El primero en crear la expresión métodos proyectivos es L.K. Frank, en 1939, en el artículo Projective Methods of the Study of Personality, para designar las pruebas psicológicas que implican la presentación de una situación estímulo que pueden ser respondidas de muchas maneras y evoca en el sujeto características de su personalidad. Como ya hablamos en la parte histórica de la evaluación psicológica, siempre hubo esta necesidad de medir las diferencias entre las personas, y con el avance de los tiempos se fueron creando herramientas que fueron avaladas por la ciencia justamente por ser idóneas y por tener garantías de exactitud. Herramientas que son estandarizadas y que son adaptadas dependiendo de las determinadas culturas. Frank aplica el concepto de proyección con el objeto de mostrar cómo el sujeto contempla la realidad en función de las experiencias adquiridas en el pasado y de sus características internas. Los test proyectivos se basan en la concepción del individuo como un todo, concepción holística de la personalidad, dotado de una estructura interna dinámica personal regida por leyes económicas y específicas, culturales también. Su objetivo es favorecer el conocimiento de la personalidad individual reflejada en la conducta y expresada a través de respuestas dadas por el sujeto y registradas en sus respectivos protocolos. Para hacer la medición de los test proyectivos, como ya habíamos hablado de otros teóricos, se utilizó de una manera acertada los métodos estadísticos, es decir, de determinadas respuestas se iba sacando conclusiones utilizando justamente las matemáticas. Eso es todo, muchísimas gracias.